Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Paulina Castro y este es un episodio más dirigido para todas las personas que estamos deseando aprender un poquito más de algún tema de salud. Y en esta ocasión tengo de invitada a una psicóloga que tiene sobre todo experiencia en un área que es justo el tema que quiero preguntar esta ocasión. Bueno, yo te digo Vicky. Es Vicky Cerda Palacios. Bienvenida, Vicky. Vamos a platicar un ratito contigo. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Muchas gracias. Pues bien, híjole, pues contenta la verdad de estar aquí contigo, de que me hayas invitado. Es la primera vez que voy a hacer esto, entonces desde que me comentaste, primero me emocionó mucho y segundo, cuando escuché el podcast que hiciste con tu pequeño, con Max, yo me quedé encantada, la verdad, de la fluidez que él tenía, de lo emocionado, de lo contento que estaba. Entonces creo que fue una de las cosas que dije, estaré padre hacer algo diferente. Entonces, pues bien, contenta. Qué bueno. Sí, eso fue buen ensayo, ¿no? Así como lo hicimos como con más gusto que otra cosa y creo que de eso se trata, ¿no? De ese afán de compartir, de charlar un ratito. Y pues entrando al tema, Vicky, tengo muchas dudas que no solo son mías, también son de papás. Y bueno, el tema principal es trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Pues bueno, toda esta parte de los trastornos del neurodesarrollo hablamos de que hay una parte cerebral donde viene una dificultad a afectar el desenvolvimiento o el desarrollo precisamente de los niños. Muchos de estos trastornos, algunos pueden ser desde nacimiento y algunos otros son propiamente que se van dando conforme van creciendo, se van desarrollando precisamente, y algunos son detectables desde pequeñititos y algunos otros son detectables ya cuando entran a la etapa sobre todo escolar, cuando se comienzan a enfrentar a los retos de la lectura, la escritura, en los procesos de cálculo. Entonces ahí entran en juego las funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, y es cuando de repente entonces empiezan a haber algunos fallos que no son explicados propiamente únicamente por un retraso o una demora en su desarrollo o por la mala estimulación que ha tenido, sino que entonces ya viene una explicación detrás de, que entonces estamos hablando que posiblemente algo en su cerebro ha tenido como una desconexión o una mala conexión, y entonces viene ahora sí pues un trastorno. Ok. Ahorita, por ejemplo, dices, en la etapa escolar. ¿Cuál es la etapa escolar? Etapa escolar, hablamos inclusive desde el preescolar, pero hay algunos que notoriamente o propiamente es a partir de primaria. De primaria es cuando se empiezan a notar más, precisamente porque ya en la etapa de primaria hay muchísimas más demandas, ¿no? De más organización, mayor atención, las secuencias, toda la parte lógica de empezar a trabajar, y entonces ahora sí los niños ya empiezan a tener que distinguir entre uno u otro espacio. En el preescolar, normalmente, bueno, la idea es que tengan un espacio para jugar, ¿no? La etapa del preescolar es mera, pura y únicamente de juego, de desenvolvimiento de habilidades motrices, de imaginación, todo lo que tiene que ser de juego lúdico, ¿no? Entonces, algunas veces sí se alcanza a percibir alguna dificultad que tienen los pequeños en ese momento. Sin embargo, ya entrando o acercándose a primaria es cuando hay mayor la dificultad. Entonces, incrementan las demandas, pues uno como papá también va viendo, ¿no? Que pues a lo mejor poquito antes, ¿no? Desde, como dices, algo tan notorio como es el hablar, ¿verdad? Si hay un retraso, los papás decimos, ¿qué pasó aquí? Aunque muchas de las ocasiones también lo asociamos, si hay más hijos, a decir, pues mi hijo también se tardó, o el papá también se tardó, o cosas así, ¿no? ¿En qué momento tú considerarías que uno pueda decir, creo que ya pasó tiempo, deja que lo valoren? ¿O en qué momento dirías, bueno, a lo mejor me estoy adelantando,
podríamos mencionar al menos de 3 a 5 nombres de lo que vienen siendo lo que contempla los trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. Por ejemplo, bueno, uno de ellos son trastornos propios o específicos del aprendizaje, que es, por ejemplo, la disgrafia, que es la dificultad precisamente en la escritura específicamente, ¿no? Tenemos los niños que presentan dislexia, es una dificultad, sobre todo en la lectoescritura, pero que afecta de alguna forma, como es un trastorno o un diagnóstico que involucra la parte sobre todo de organización, entonces viene a afectar también, por ejemplo, procesos de cálculo. Pero cuando es único y exclusiva la dificultad en cálculo, estamos hablando que se llama discalculia. Tenemos también los trastornos del lenguaje, por ejemplo, una dislalia, que son evolutiva. Una evolutiva quiere decir que los niños empiezan a tener dificultades en su habla, sin embargo, conforme van creciendo, se puede ir haciendo la corrección cuando hay una estimulación, cuando hay trabajo desde casa. Algunos de estos niños requieren apoyo terapéutico, pero es únicamente igual para seguir dirigiendo su habla, y hablamos de que va a desaparecer en algún momento su dificultad. Tenemos algunos otros niños que presentan, por ejemplo, disfemia, que es el tartamudeo, y ahí habría que especificar, por ejemplo, hay pequeñitos que existe un tartamudeo, pues que es meramente por una dificultad social, o emocional, están viviendo alguna situación y se enfrentan de repente, por ejemplo, con figuras de autoridad, y es donde empieza el tartamudeo. Sin embargo, también habría que distinguir si el tartamudeo es generalizado, entonces estaremos hablando de que hay una dificultad desde respiración, en ritmo, y tendremos que controlar toda esa parte. Y pues bueno, uno de los que yo creo que ahorita es, o dos de los que son como mucho el boom, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, y el otro es el trastorno del espectro autista, donde dentro de este mismo trastorno, ahorita actualmente, pues ya hablamos de niveles. Por ejemplo, tenemos autismo de bajo funcionamiento, medio funcionamiento y alto funcionamiento. Anteriormente, a los chicos de alto funcionamiento son los que clasificaban como los chicos o pacientes con Asperger. Entonces, ahorita aún mucha gente lo sigue utilizando el término de Asperger por facilidad, porque la verdad pues siguen encontrando información. Sin embargo, pues bueno, clínicamente, o el término ya adecuado a cualquier persona que tenga el trastorno, es autismo, y ya nada más especificar cuál es su grado de funcionamiento de acuerdo a sus habilidades. Entonces ya está en desuso el famoso término de síndrome de Asperger, digámoslo así, ¿sí? Así es. Sí, por ejemplo, usamos una guía que es un DSM-5 ahorita. Ahora 5. Entonces, ya esta nueva clasificación nos pide, ya engloba nada más el trastorno del espectro autista, y ya incluye, por ejemplo, lo que anteriormente le conocíamos como Asperger, ya en el DSM-5 ya desapareció. Y también ya distingue, anteriormente, por ejemplo, hay un síndrome que es de Rett, así se llama, es un trastorno también del neurodesarrollo, y se caracteriza sobre todo por repeticiones, ¿no? De repente los niños o los pacientes que tienen este trastorno pareciera que tienen como especies de tics, pero como muy específicos o en ciertos momentos. Anteriormente, en el DSM-4, estaba integrado como parte de un trastorno de autismo, y ahorita ya están totalmente separados o ya se distinguen diferentes. Y bueno, dentro de todo esto, creo que la primera pregunta sería eso, ¿es una enfermedad como tal o solo es un trastorno que, como dices tú, o nacen con él o se adquiere, pero podemos superarlo o darle el brinco, la vuelta, como le podríamos decir? Esa sería una súper pregunta. Bien, híjole, yo creo que ahí es una pregunta difícil de responder, primero por la dificultad de aceptar. Me gustaría empezar por comentar algo que siempre lo he insistido mucho,
Un diagnóstico es muy diferente a un pronóstico. Cuando a una familia, sobre todo, se les da un diagnóstico, se derrumban muchas cosas, viene un caos a cuestionar muchas situaciones y pocos hablan del pronóstico, ¿no? Uh-huh. Entonces, un pronóstico es, te vamos a decir qué cosas va a lograr, qué cosas van a ser más difícil, y quizá también en su momento se hablará a los familiares de las cosas que no va a lograr, pero no nos enfocaremos en eso, ¿no? Okay. Entonces, partiendo un poquito de eso, son diagnósticos para toda la vida. Hay correcciones, por ejemplo, donde yo te decía una dislalia evolutiva o del desarrollo, estamos hablando de que pues se va a disminuir y va a haber una corrección específica y a lo largo, ya cuando sea un adulto ese pequeño, ya no tendrá quizás esa dificultad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de déficit de atención, es un diagnóstico que va a ser de por vida, va a haber correcciones, va a haber apoyos, ayudas, para que la persona sea muchísimo más funcional en las actividades que va haciendo. Sin embargo, pues va a haber quizá detallitos que lo empiecen como a manifestar. No encuentro la palabra, que lo delaten. Okay. Que delaten de repente ciertas conductas, pero si volvemos a aquella persona que sea autosuficiente, sea independiente y logre regular, entonces es muy poco evidente algunas veces. A diferencia, por ejemplo, quizá de autismo, ahí hablamos de todo, por eso se llama espectro, ¿no? Porque es una gama gigantesca. Entonces, no hay cura. No les llamamos, por ejemplo, a ninguno de ellos que están enfermos, porque hablamos de que si estás enfermo puedes ir al médico, te dan algo. Y te lo quita. Exacto. Ajá. Y acá no. Acá hay medicación de acuerdo a las necesidades y dependiendo, y es importante una valoración. Sin embargo, el medicamento lo único que va a hacer es empezar a contrarrestar, a brindar algunos apoyos de acuerdo a algunas manifestaciones conductuales que se vayan teniendo o inclusive fisiológicas, pero no lo va a curar, no hay una cura. Entonces, por eso no podemos decir que es una enfermedad, es una condición de vida. Es una condición, justo, como tal hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Y a conocerle sus puntos buenos y sus puntos en los que pues hay que trabajar, como dices, ¿no? Exacto. Bueno, me voy a regresar a los del aprendizaje, que creo que esos brotan muchísimo, como dices, en la etapa donde entran a la escuela y pues no pueden hablar bien, no pueden escribir bien o no pueden aprender bien, porque justamente esto tan básico que podría ser para todos, y digo básico y lo digo entre comillas porque pues afortunados los que sí, ¿verdad? Pero en realidad hay un universo de cosas que el humano puede de pronto o no puede hacer. Entonces, estos creo que de alguna manera son más llevaderos porque únicamente afecta, y únicamente también, entre paréntesis, su vida escolar, ¿no? Probablemente se acabe la escuela y si no hay tarea o lo que sea en su casa, por ejemplo, sobre todo al escribir, mientras la comunicación sea verbal, probablemente no lleve tanto problema, a menos de que empiecen con bullying, con inseguridad, con trastorno de la autoestima, justamente por ver que no hay un alcance, y entonces ya hay otro tipo de repercusión. En el caso de la discalculia, sí. Ay, bueno, si yo me trabo, imagínate. Discalculia, pues también sé que hay personas que incluso tienen poca capacidad para tener orientación incluso, ¿no? No es lo mismo para ti, que es súper normal ir a la tienda y si te dicen, vaya 2 cuadras más porque aquí no hay huevo, y caminas 2 cuadras más y sabes para dónde, y tengo entendido que hay gente que no puede hacerlo, ¿no? O sea, es como de, ¿pero por qué? Si este mapa mental hasta aquí se acaba, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera van teniendo impacto en la vida dependiendo de los grados, como dices, y de qué áreas son. Y creo que todos de chiquitos, a lo mejor si hacemos memoria, recordaremos un compañerito con alguna de estas cosas, ¿no? El que tartamudaba, tartamudaba, ahí estoy, y el que sabías que hablaba distinto, ¿no? Como
a veces hasta le dicen, ay, habla muy chiqueado, pues simplemente no puede hablar todavía distinto, ¿no? Más fluidito, construir a la vez hasta el tipo de oraciones porque no pueden, pues, hablar más, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, creo que esos eran más conocidos, a lo mejor no tanto como un trastorno, sino, pues, simplemente decías, ay, pues, todavía no puede, ¿no? Y como dices, bien llevados, pues, se pueden superar tanto también los del lenguaje y como dices, con un apoyo terapéutico. Es importante, creo, siempre identificarlos. Que ahí, por ejemplo, en cuanto a las escuelas, mamás maestras, que son quienes están como en primera, pues ahí en primera línea, en casa y en escuela. Que cuando rebasa qué, es cuando debes pedir ayuda. Creo que no hay que esperarnos a que la autoestima esté dañada, ¿no? O sea, mi hijo tartamudea, no me voy a esperar hasta que ya esté súper mal. O mi hijo, no sé qué otro ejemplo poner, no puede hablar, ¿no? Ya tiene 4 años y casi dice 10 palabras. No está bien, o bueno, no es lo normal, lo esperado, como dices tú. ¿Hasta dónde, qué tanto nos esperamos o no pasa nada si hay una valoración antes? Ahí, ¿qué aconsejarías tú? Ahí, hace un momentito comentabas esta parte de cuando a veces los papás identifican que hay alguna dificultad y sobre todo hay un pensamiento, ¿no? Lo primero es justificar con algo. Uh-huh. No, su hermano fue igual que él. Ay, no, ya yo así era. Mi suegra me contó que mi esposo era todos eran burritos en la casa. Exacto. No falta cualquier familiar que haya tenido lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre les digo, no lo hagas. Hay cosas sí muy características, por supuesto, que son hereditarias y dices, no, duerme igualito que su papá, ¿no? Uh-huh. O sea, detalles de eso sí, pero, por ejemplo, cuando hablamos de su desarrollo, desde el caminar, el gatear, el hablar, la independencia, ahí sí yo les pido que no hagan comparativas, porque pueden caer en eso, ¿no? En pensar que es parte natural de que se esté retrasando su desarrollo, cuando sí puede haber un foquito rojo. Sé que como mamás, como papás, les es difícil a veces darse cuenta y sobre todo aceptar, uh-huh, el reconocer que hay algo que está fallando. Yo siempre primero les digo, confíen en su buen juicio. Normalmente cuando yo he entrevistado papás, la mayoría coinciden en, es que desde que pasó tal cosa, yo empecé a sospechar, no me quedé a gusto. Y los papás son sumamente inteligentes en darse cuenta cuando algo marcha mal, pero a veces no hacen caso a ese juicio de ellos mismos. Entonces, uno es eso, haz caso cuando ves que algo está, es diferente, que no va acorde a. Y otra cosa importante, yo creo que siempre es el acompañamiento de las revisiones o valoraciones médicas pediátricas. Sé que no todos son o somos expertos en el desarrollo de un niño. A veces pues va creciendo tu bebé y dices, pues no sé si fue normal, natural, que hasta el año empezara a gatear. Entonces, por eso la importancia de llevar sí el primer año, en los primeros añitos de vida, pues el apoyo de un pediatra, uh-huh, para que más o menos te vayan orientando. Sabes que a los tantos meses es probable que tu bebé empiece a hacer esto, ya debería de empezar, y si no, empezar a estimular, porque el pediatra es uno de los primeros que te va a decir, vamos un poquito demorados en esto, vamos a darle tanto de tiempo de chance, y si no vemos cambios, entonces ahora sí empezamos a estimular o te canalizo con alguien que estimule, ¿no? ¿Cuáles son foquitos a lo mejor rojos, amarillos, que es importante que papás observen? Una, pues sí, sin duda es, por ejemplo, los procesos de fuerza en su cuerpecito, si no sostienen su cabecita, si no se empiezan a sentar y ya están cerca o sobrepasan los 6 meses sobre todo. Y bueno, en esta parte creo que eres más buena en la parte del desarrollo motriz, pero son detallitos que a veces los papás dicen, bueno, mi niño está siendo flojito, ¿no? Uh-huh. Pero vamos mejor, como decías tú, ¿qué tanto es
preferible hacer una valoración o preguntar antes de tiempo. Yo creo que es preferible que alguien te diga, tranquila, no te preocupes, está dentro de los meses aún de desarrollo y no pasa nada. Igual si quieres empezar a estimular y ya te dan algunos ejercicios, pero es preferible. Preocuparse yo creo que es una gama muy grande también, todo depende a veces mucho de la estimulación que el niño ha tenido, de las condiciones de vida, del ritmo familiar que tienen. De los eventos de vida también, ¿no? Porque, bueno, eso leí hace poquito, que un evento de vida también podría como marcarlo de pronto un poco más, ¿no? Así es. Entonces, son muchas cosas las que influyen en que el desarrollo de un niño u otro se dé. Un ejemplo a lo mejor así muy rápido que te puedo dar, si comparamos por ejemplo a un niño quizá de aquí de Zamora con un pequeño de la Cañada de los 11 pueblos, de repente a lo mejor hay cosas que dices, como este pequeñito de la Cañada no puede hacer esto o no sabe hacerlo, pero te sorprende con otras habilidades que tú dices, caray, o sea, exacto, o sea, dices, híjole, yo creo que a mi niño nunca lo he visto que haga, que deshaga, y son aprendizajes diferentes y de acuerdo a su cultura, para a su entorno, ¿no? A su entorno van a ir desarrollando habilidades. No quiere decir ni que uno sea mejor ni peor que el otro, pero te aseguro que quizá en las cuestiones como muy básicas tienen una línea muy similar, quizá con un poquito de diferencia en cómo lo desenvuelven, sin embargo, tienen lo que esperamos o lo esperado para su edad. Entonces, preocuparte sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos quizá en lenguaje, normalmente al año los niños ya empiezan fácil, ya hablan mamá, papá, agua, leche. A comunicarse como pueden, ¿no? Lo más básico, ¿no? Y empiezan como a señalarte cosas, a pedirte diferente. Y estamos hablando que alrededor de los 2 añitos ya hay una gran suma de palabras, a lo mejor aún no la formación de oraciones o oraciones hasta de 2 palabras cuando mucho, pero tu niño ya te puede decir infinidad de adjetivos que puede encontrar a su alrededor. Si tienes un pequeñito de 2 años y lo mucho que dices mamá, papá, hay que preguntar cuál es la situación, ¿no? Pedir una valoración para que no sepan orientar al respecto si hay una dificultad fisiológica. Por ejemplo, hay pequeñitos que tienen frenillo lingual, que es la telita que va debajo de la lengua, y su lengüita está muy pegada. Entonces, quizá nunca se los dijeron, quizás sí se los dijeron, pero también a los papás nunca les dijeron qué significaba, qué involucraba. Entonces puede ser una situación de ese tipo, puede ser que el ritmo de vida de los papás sea sube, baja, arriba, abajo, trabaja, y el pequeñito a lo mejor pues no tiene mucha convivencia con otros niños, ni estimulación, no hay estimulación. Híjole, ahí déjame hacerte un súper paréntesis, porque creo que muchas cosas la vida va tan rápido, no sé si por eso nos cayó la cuarentena. Para que le bajáramos poquito a las revoluciones, pero yo creo que eso que mencionas es muy necesario poner atención, como dices, en esta etapa donde los niños el crecimiento y el desarrollo es tan rápido a la vez, ¿no? Y tan acelerado en esos primer años, por ejemplo, que dices, que a veces se queda pues en la guardería, ¿no? Pues oye, ¿no viste? No, pues su abuelita lo recogió. Y la abuelita que dijo, no sé, porque se lo entregó a la tía. Y la tía que dijo, no, pues es que ya me lo entregó dormido porque yo llegué de trabajar noche. Y entonces ahí se pierde tanto esta cascada de ir recogiendo el día a día del niño, ¿no? Que creo que sí es muy importante y se diluye la sintomatología, ¿no? Porque no es lo mismo que estés batallando con un niño que no se puede comunicar todo el día y que como no se puede comunicar le empieza a causar enojo y hay frustración y lo representa o manifiesta de distintas formas, o el que no puede aprender, ¿no? Las letras o escribirlas y lo notas, ¿no? Es que sabes que viene a mi mente niños sapeados, o sea, de que les meten un zape al momento queriendo corregir esas cosas así.
Y pues resulta que si te das cuenta y te sientas con ellos y los ves cómo crecen, es mucho más fácil, creo, poder identificar, como dices, algo no está tan bien, algo no me hace cómodo. Pero muchas veces creo que el temor de los papás es decir, estoy exagerando. No vaya a estar yo exagerando y sobreprotegiendo y no sé qué. Nos vamos al extremo de los papás que tienen la lupa encima y el internet a un lado y la peor todo. herramienta que van a hacer. Sí. De querer así. Digo, muchas veces sirve, ¿no? Pero no lo vas a hacer tú. Vas a un profesional y pues que haga una valoración y de esa valoración a lo mejor psicológica ya te pueden decir si se deriva a una psiquiátrica o dependiendo del área, ¿no? O alguien con estimulación, de rehabilitación o dependiendo de las 50,000 cosas que pueden pasar en el desarrollo, no solo estas que mencionamos, pero ese equilibrio entre ser muy precavido o el ser muy irresponsable y que pase el tiempo y no los puedas ayudar, ¿no? Creo que es difícil como papá, no nos podemos exigir ser perfectos, pero la intención justamente de este podcast es agarrarte lo importante, como dijiste ahorita. Tengo un niño de 1 año, no dice nada, aguas, ¿no? A lo mejor ya debería estar dando palabras. Tengo un niño de 2 años, sigue con 2 palabras, aguas, ¿no? Tiene 4 años, sigue con 2 palabras, súper aguas, ¿no? O sea, no decir, su papá era igual, pues a lo mejor era igual, pero a lo mejor también la estaba pasando mal, porque finalmente somos seres sociales, queremos sociabilizar, y tengo entendido que todos estos trastornos de alguna manera repercuten en la socialización, ¿no? Y vamos a entrar a 2, donde creo que se pone la cosa más interesante. Exactamente. Bueno, vamos a hablar, si quieres, primero del TDA, que es trastorno de déficit de atención, y tenemos la modalidad con hiperactividad. Y además existen ciertas, se llaman comorbilidades, ¿no? Que dentro de estar en este trastorno todavía puede haber agregados, ¿no? Igual con el autismo, ¿no? Tengo entendido que puedes tener incluso autismo y TDA. Bingo, el combo. Así es. Te sacaste la lotería. Te sacaste la lotería. Y como papás, pues primero quien se identifica y les mando un abrazo súper fuerte porque es un trabajo arduo el que hay que hacer en esos casos. Creo que volviendo al punto que decías, lo esperado, ¿no? Uh-huh. Todos los que hemos tenido hijos tenemos estas tablitas de 3 meses, 6 meses, ya se sienta, ya dice, ya sostiene la cabeza, no sé qué. Y vamos, ¿no? Bueno, yo al menos he ido así como de, súper, ¿no? Pero yo tuve un hijo que iba adelantado siempre. Y a lo mejor desde ayer el primer foco rojo, ¿no? Siempre, no rojo, pero siempre fue a súper adelantado y así. Entonces, este tipo de situaciones donde dices, pues no para, y a lo mejor, como dices, esperar toda la etapa hasta que sea ideal para un diagnóstico, creo que sí nos puede llevar de pronto a un momentito de relajación, de que dices, pues no hay mucho que preguntar, está chiquito, está inquietito, está o en el caso del autismo, ¿no? Él es tímido, ¿no? Él es retraído. Como papás creo que lo más llevadero que puedes hacer es respetar la individualidad de tus hijos, ¿no? Pero si te pones a respetarla mucho, puedes de pronto caer en el decir, pues así es él, ¿no? O otro, ¿cómo se llama? El desafiante negativista. Negativista, ajá. Pues berrinchudito, ¿no? Pues pues no la hacen de jamón por todo, pues ya. Y lo empiezas a clasificar en decir, pues así es él, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es bien importante, dentro de los de así es él tartamudea, así es él, no habla, así es él, ¿qué herramientas le puedo yo dar a mi hijo para que pese a que así es él, pues tenga más formas de enfrentar la vida, ¿no? Entonces, específicamente hablando del trastorno de hiperactividad, de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad,
¿Cuáles serían tus puntos clave? ¿A qué edad tenemos que abrir el ojito? ¿Y cuáles serían los datos de alarma tú como profesionista? De alarma no, pero pues ya había la consulta. de un sistema ahí que dices, cuidado, puede haber algo. Ajá. Bueno, híjole, primero yo creo que no tenemos que olvidarnos de que son niños, ¿no? Uh-huh. Porque también tenemos familias que se nos van como muy al extremo y donde quieren tener pequeñitos súper bien comportados, súper estructurados y que dices, híjole, o sea, tu pequeño tiene 3 años, él lo que quiere hacer es comerse al mundo, tocar, comer, chupar todo, o sea... Agarrar plastilina, tierra. Sí, o sea, y quiere sentirlo, ¿no? Uh-huh. Y de repente esa parte es cuando hay papás, tú decías, ¿no? Quienes se van al extremo de con lupa y decir, es que nunca se sienta, es que siempre está de un lado a otro. Y entonces está bien. Está explorando su mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando hay una preocupación, ¿no? Por ejemplo, algo que yo siempre les digo, observa primero qué tantas reglas hay en casa y qué consecuencias. Hay una estructura, hay una rutina, tu niño puede seguirla. Y, por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? Sí, cuando es tiempo de comer, es tiempo de comer. Como a todos los niños le cuesta trabajo, a veces tira la comida, medio se enoja cuando no le gusta algo, pero en general lo puede hacer estupendo. Ah, ok, perfecto, ¿no? Pero cuando ya entonces me dicen, ¿sabes qué? No puedo hacer por nada del mundo que me ayude, que coopere, le pongo una consecuencia y no la sigue, y me pongo firme y lo llevo y lo acompaño en todo este proceso y nada más no. Entonces de repente sí hay que cuestionarnos un poquito qué otro factor puede estar influyendo. Mira, la verdad yo te voy a ser bien honesta, Pau. Antes de yo dar un diagnóstico, yo siempre quiero descartar todo lo demás que sea cuestiones a veces conductuales o del medio que estén influyendo, porque como al inicio yo te decía, dar un diagnóstico... Del medio es de lo que sucede en casa, ¿no? Sí, de lo que sucede en casa, y si ya está inclusive en el preescolar, de lo que sucede en el preescolar, o inclusive si va a la guardería, ¿qué pasa en la guardería? A mí me gusta primero explorar como que todo eso, primero también darles herramientas para empezar a trabajar ciertos foquitos quizá que fueron sorprendentes, y después ahora sí ver cómo va funcionando. Claro que si desde la primera sesión, de la primera entrevista, la segunda, ya hay focos, por ejemplo, que son muy evidentes, probablemente, no sé, a lo mejor hablo ahorita un poquito de autismo, si hay foquitos que dices, híjole, sí me suena mucho, a veces ahí sí ya das un previo a los papás de, mira, es probable, pero aún así vamos a trabajar con algunas herramientas, ¿no? En la etapa del preescolar, yo te decía, es una etapa de juego, de diversión, de descubrir, de socializar meramente. Y de repente cuando, por ejemplo, un pequeñito con déficit de atención e hiperactividad llega al preescolar, pues es su lugar favorito, ¿no? O sea, sí. Dice, yo ahí hago y deshago. ¿Qué sucede? Que ahorita de repente también el sistema educativo en algunos preescolares, no digo que en todos, pero se está haciendo un poquito más formal, más cuadrado, donde el niño tiene que sentarse, tiene que aprender, a veces ya hasta leer cuando salen del preescolar. Y esta parte del desenvolverse... No se tiene que despeinar. Exacto, ¿no? O sea, preocúpense, papás, si ustedes dejan a su niño bien peinado, bañado y lo recogen de la escuela tal como lo dejaron, algo sucedió en su día, ¿no? Y hay que preguntarle, mi amor, ¿qué te pasó? Tienen muy buen gel, pásenmelo porque yo ninguno he aplicado en la vida. Así es, ¿no? Iba súper, no sé, le pusieron con la loca o algo para que no le pasara más. Pero sí, ahí es una de las primeras cosas. Primero indagar qué está pasando en su kinder, si este pequeñito juega y hace y deshace. Claro, no quiere decir que en la etapa del preescolar no haya reglas, hay reglas. Te digo, para mí eso es como fundamental, ¿no? O sea, aún así, la retroalimentación desde el preescolar es, ¿sabes qué? Es que salimos a jugar, no sé, pelota y no, o sea, tu niño no para, o sea, y además no me escucha cuando le digo que hay reglas, él siempre quiere hacerlo primero, no respeta los turnos de los demás, es cansado de estar con él,
porque ya hemos aplicado consecuencias, ha ido a la dirección, e inclusive tiene a veces hasta otra maestra cuando hay practicantes, dicen, me apoyan y es imparable. Entonces ahí es un primer foquito que dices, ok, a ver qué tanto este movimiento realmente es eso. Y desde ahí creo que muchas veces, por ejemplo, los preescolares alcanzan a identificar, híjole, ¿sabes qué? Es que yo veo que cuando lo recogen mamá y papá, pues nomás le abren la puerta del coche y va para arriba y ni siquiera a veces se fijaron que si el pequeñillo dejó aventada la mochila, que si en su paso él aventó a medio mundo. Entonces ahí, por ejemplo, a lo mejor una primera sospecha es, si en casa no hay muchas reglas, poner reglas a veces en la escuela cuesta trabajo, pero si aún cuando tú ves que papás están así como que encima de él, no lo pueden descuidar 3 segundos, porque aquel pequeñillo ya casi se trepó a la azotea, ya está haciendo un caos, ahí sí dices, híjole, ¿no? Ese es un poquito lo rojo. inimaginable sucede. Sí, el que siempre te tiene con el corazón en el pecho, así en la garganta saliendo, ahí sí es cuando dices, ya intenté de todo y mi pequeño no para, ¿no? O sea, es un torbellino. También tenemos otros pequeñitos que, por ejemplo, no hay la hiperactividad, pero sí su parte atencional. Puedes tener un niño muy tranquilo, pero le das indicaciones, le dices algunas otras cosas y parece que no, o sea, que no te comprendió, que él realmente pareciera estar en otro mundo. Entonces estamos, bueno, perdón por mi expresión errónea, no es hablar de que están en otro mundo, están en el mismo que nosotros, pero que está más bien sumergido en sus pensamientos y se van a veces con una idea y ya lo perdiste, ¿no? Porque tú le quieres volver a preguntar que te conteste algo concreto y ¡pum! Pareciera que de repente como que le tronaste una burbuja y fue así como de ¿Mandé? ¿cómo? ¿Volví? Exacto, ¿no? Entonces ahí también tú dices, a ver, ¿qué tantos distractores había, no? Sí. Y te digo, a veces... Es normal en cierta etapa, como dices, claro, son hasta muy fantasiosos, etcétera, pero creo que sí hay un punto, ¿no? Donde ya no los puedes como traer tan fácil y como dices, están en su burbujita mental, ¿no? Exactamente, y yo creo, te digo, a lo mejor para hacer una búsqueda ideal o preguntar, acercarte a un especialista, yo quisiera pensar que, por ejemplo, en el tercer año último de preescolar, primer año de primaria, es sobre todo, te digo, cuando se van a empezar a ver más detonantes, porque inicio de preescolar, por ejemplo, para el TDAH, estamos hablando de que pues va a ser su mundo maravilloso, ¿no? Entonces, quizás sí, hay pequeñitos que desde ese momento dices, no, ¿sabes qué? Es que desde casa, o sea, ya traemos toda una rutina bien pesada y no puedo, entonces no te esperes a que alguien más te lo diga. También, si dudas, las maestras en las escuelas a veces son muy buenas para comunicarte, ¿no? Señora, pasa esto, vimos a esto, otro. Antes de pensar a veces como de irte encima de la maestra y decir, ay, no lo quiere, no lo aguanta, no te angusties. Primero pregúntate a tu papá, mamá, a ver, ¿qué tanto lo que me dijo la maestra sí es verdad, sí concuerda? Y no solamente yo veo que se presenta en su escuela, sino también aquí en casa me pasa, o sea, vamos a casa de los abuelos, sucede, vamos de viaje, pasa. Si esto se repite en muchos contextos, estamos hablando de que es una preocupación real. Si es solamente en uno... Es una incomodidad continua, justo. Exacto. Si es solamente en un lugar, en un espacio, con personas muy específicas, tenemos que ver qué pasa con esas personas. Pero ya no podemos hablar de que generalizamos algo. Entonces, tal cual, si es algo continuo, es algo de todos los días, a todas horas, en todos los lugares que vaya, pasa, es un foquito que tenemos que prender de alerta y empezar a preguntar, a valorar, a escarbar de dónde viene y qué hay que hacer. Ok. Bueno, en este tema de hiperactividad, pese a, como dices, que uno sea o conozca o lo que quieras, cuando son tus hijos, te digo, esta delgada línea entre no querer exagerar, pero tampoco querer pasarlo de largo, creo que sí es bien difícil de pronto el decir, pues definitivamente algo no está bien, ¿no? No es posible que esté sucediendo esto o esto otro. Aquí a los papás de ese sentimiento de decir como que a donde nos movemos no encajamos muy bien,
¿no? En la actividad normalita, ¿no? Algo continuamente está rozando las capacidades, ya sea o alguien que se mueve muchísimo, ¿no? O alguien que de plano se desinserta de cada situación, que son los extremos, ¿no? De estas condiciones. Entonces, creo que es con el tiempo, cuando ya te sumerges y te empapas, es mucho más sencillo identificarlo en los demás. Y lo empiezas a identificar en tu cuadra. Y dices, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y empiezas a decir, mira, no es casualidad que no sé por qué eso es real, Vicky. Yo tengo la idea de que entre ellos se llaman. De que entre ellos, ejemplo, un chico de alto rendimiento, de autismo de alto rendimiento, como que se adapta al juego a veces o a la madurez de un TDA, ¿no? O a veces entre dos TDA, uno sin hiperactividad y otro con. Me he fijado en distintas edades que hacen ahí un equilibrio. Es real entre su no adaptación, pero entre nosotros nos adaptamos. No sé si es real o no, pero me ha estado llamando mucho la atención eso. Ok, esa es una idea que puede ser muy cierta, porque hace un momento comentabas esta parte, ¿no? De las adaptaciones sociales. A veces hay mucho bullying, hay agresiones, no lo sé. Como dicen, ¿no? O sea, si la minoría estamos, pues hay que quedarnos la minoría. Encontramos cosas en común. Tú haces esto, yo hago esto, a ti no te quieren por esto, a mí me dicen esto, entonces empezamos a adaptarnos, empiezan a encontrarse, porque a veces en lo que menos se fijan precisamente es eso, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un niño neurotípico donde sigue las reglas, donde están jugando y entonces a lo mejor le toca su turno y él respeta y demás, ¿no? Pero llega un niño con TDAH y entonces pues, le vale gorro, la verdad, y dice, pues ni te vi ni sabía que estabas esperando turno, y así que yo me lo brinqué, ¿no? Y entonces cuando se encuentra quizá con otro chico con TDAH, es probable que a veces entre ellos pues se llevan, empiezan a colaborar, porque ni se toman en cuenta uno al otro, ¿no? De repente cada quien está haciendo lo padre que les resulta, y dicen, pues yo me brinqué y ni te diste cuenta, ni me di color. Ni te vas a ofender porque... Ni te vas a ofender, hasta que llegue el momento, va a haber un momento en que se van a dar cuenta de, caray, o sea, tú me estás brincando, o sea, ¿no? Y empezará una de repente competencia, pero sí, ¿no? O sea, entre los grupos, las minorías que se empiezan a apartar, pues viene un poquito esta aglomeración de nos encontramos y tenemos además cosas en común donde me agrada y yo no te exijo, tú no me exiges, y entonces pues vamos avanzando con la corriente, ¿no? Ya no en contra de la corriente. Ni sintiéndome desinsertado de lo común, ¿no? De lo que no es minoría. Este podcast es súper valioso, ya que hablamos de mucho contenido en el tema de trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, consideramos importante dividirlo en 2 episodios, por lo que puedes esperar el siguiente con mucho más sobre este importante tema. Gracias.